El timbre del teléfono interrumpió la tarde de martes mientras Alma preparaba los tamales para su cumpleaños. Era la voz de Malicia, su nuera, pero su tono era irreconocible, saturado de una cólera jamás antes escuchada. Malicia gritó con tal vehemencia que Alma tuvo que alejar el aparato de su oído. «Alma, entré a tu vieja morada y destrocé cada rincón para que tu celebración se convirtiera en un verdadero infierno». Su declaración continuó con vehemencia. «Rompí tus platos favoritos, vacié todo tu guardarropa y destruí esas espantosas pinturas que tanto apreciabas. Quise que experimentaras el mismo sufrimiento que yo he padecido durante estos años». El corazón de Alma se aceleró, pero no por miedo, sino por una extraña sensación de liberación. Después de 8 años soportando sus desplantes, sus enredos manipuladores y la forma en que controlaba cada dólar que gastaba, finalmente Malicia había revelado su verdadera esencia. Alma respiró hondo y con una calma que la asombró, respondió: «Mi querida Malicia», pronunció saboreando cada sílaba, «me mudé de allí hace 3 meses. El comandante justicia de la policía municipal es quien reside ahora en esa dirección». El silencio al otro lado de la línea fue aturdidor. Podía percibir la respiración agitada de Malicia, que sin duda procesaba las palabras recién dichas. 3 meses, murmuró. 3 meses habían transcurrido sin que ni ella ni Ceguera, su hijo, notaran su ausencia. Durante ese tiempo no se preocuparon por visitarla, por indagar sobre su bienestar, o si requería algo. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?». La voz de Malicia ahora temblaba. «Lo que oíste, mi querida. El comandante Justicia se instaló allí el mes pasado. Es un hombre divorciado, con 3 hijos y de una estricta adhesión a la ley. Me imagino que ya debe haber convocado a sus colegas». Alma hizo una pausa, permitiendo que la realidad la golpeara. «Dime, Malicia, exactamente cuánto daño causaste». Escuchó un gemido ahogado al otro lado. Sabía que Malicia estaba calculando mentalmente los cargos: allanamiento de morada, daños a propiedad ajena, vandalismo. En México tales delitos podían acarrear de 6 meses a 4 años de prisión, dependiendo del valor de los destrozos. «Alma, yo creí». Malicia ahora lloraba. «¿Creíste que podías seguir hiriéndome sin afrontar las consecuencias?», la interrumpió Alma. «¿Creíste que esta anciana tonta nunca se defendería? ¿Creíste que siempre sería tu fuente de ingresos y humillación?». Colgó el teléfono con manos temblorosas, no por temor, sino por una extraña emoción que no había experimentado en años: poder. Por primera vez en mucho tiempo, el control estaba en sus manos. Miró por la ventana de su nueva casa, modesta pero propia, pagada con sus ahorros, y sonrió. El teléfono volvió a sonar. Era Ceguera. La voz de Ceguera, su hijo, sonaba desesperada. «Mamá, ¿qué hiciste?». En sus 35 años de vida, pocas veces Alma lo había escuchado tan alterado. «Malicia está en la delegación. Dice que sabías que iba a entrar a la casa». Alma se sentó en su sillón predilecto, el único mueble que había logrado rescatar de su vida anterior, y suspiró. Había llegado el momento de revelar a su hijo porque su madre había desaparecido de su radar durante 3 meses, sin que él se diera cuenta. «Ceguera, siéntate y escúchame con atención, porque esto va a doler». Su voz sonó más firme de lo esperado. «Hace 4 meses, después de la ceremonia fúnebre de tu padre, tú y Malicia vinieron a mi casa con una proposición sumamente generosa. ¿Lo recuerdas?». Podía escuchar su respiración nerviosa al otro lado. Claro que lo recordaba. Habían llegado con una carpeta llena de papeles, disertando sobre oportunidades de inversión y cómo ella, una mujer sola, no sabría administrar los $100,000 que su padre, legado, le había dejado. «Malicia me explicó que ustedes necesitaban $60,000 para expandir el negocio de refacciones. Me aseguraron que era una inversión segura, que en 6 meses me devolverían el doble». Hizo una pausa, recordando cómo la habían hecho sentir una ingenua por dudar. «¿Sabes lo que hice al día siguiente, Ceguera? Fui al banco y pregunté por la empresa que mencionaron. ¿Sabes lo que me dijeron?
que había quebrado hace 8 meses. Entonces, Alma contrató a un contador para examinar los documentos que le habían entregado. Eran falsos, Ceguera. Todo era una farsa. El silencio se prolongó tanto que pensó que había colgado. Luego investigué más, continuó, sintiendo cómo cada palabra era un clavo en el ataúd. Descubrió que en los últimos 3 años le habían pedido prestados $5,000 que nunca habían regresado. Pequeñas sumas, $800 para la colegiatura de los niños, $1,000 para la reparación del coche, $3,000 para emergencias médicas que jamás existieron. Mamá, nosotros íbamos a... Silencio, gritó Alma, sorprendida por su propia fuerza. Durante 8 años, cada vez que visitaban mi casa, Malicia revisaba mis pertenencias, mis documentos, mis estados de cuenta. Creía que era mera curiosidad de nuera. Ahora comprendo que estaba inventariando mis posesiones. Ceguera comenzó a llorar al otro lado, un llanto de hombre adulto que se sabe descubierto. Así que, hace 3 meses, mientras ustedes tramaban cómo despojarme de todo, me mudé. Vendí la casa, tomé mis ahorros y desaparecí de sus vidas. ¿Y sabes qué es lo más lamentable de todo esto? Que en 3 meses, ni una sola vez se preguntaron dónde estaba su madre. Después de concluir la llamada con Ceguera, Alma se preparó una infusión de manzanilla y se sentó a reflexionar sobre cómo había llegado a esa situación. Malicia había irrumpido en sus vidas 8 años antes, presentándose como una verdadera bendición. Ceguera, con 27 años, había tenido varias novias que, francamente, no convencían a Alma, pero Malicia era diferente, educada, diligente y con una clara visión de futuro. Los primeros meses fueron idílicos. Malicia la asistía en la cocina, inquiría sobre las recetas familiares e incluso le pidió que le enseñara a bordar, tal como lo hacía su madre. Alma creyó que por fin tendría la hija que nunca tuvo. Qué ingenua había sido. El cambio se inició sutilmente tras la boda. Primero fueron comentarios inocentes. Alma, ¿no te parece que esta vivienda es demasiado espaciosa para ti y el señor Legado? Oh, con lo que gastan en esta casa, podrían ayudarnos con el anticipo del apartamento. Su esposo, que descanse en paz, le aconsejaba ignorarlos, argumentando que era natural que los jóvenes buscaran su independencia. Pero Malicia albergaba otros designios. Poco a poco, comenzó a alejar a Alma de sus amistades. Alma, ¿no te parece que doña Carmen habla excesivamente de sus nietos? Es como si alardeara de que son superiores a los tuyos. Oh, ay, suegra, esas damas del grupo de costura solo se dedican a chismear. Usted, tan refinada, debería buscar amistades de su calibre. Al principio, Alma se sintió halagada. Pensó que realmente se preocupaba por ella, pero cuando reaccionó, ya no tenía amigas. Todas habían desaparecido de su vida porque Malicia siempre encontraba defectos en ellas. Luego vino la restricción financiera. Cuando Legado enfermó, Malicia se ofreció a colaborar con los gastos médicos. Suegra, usted no debería preocuparse por estas cuestiones. Permítame gestionar las finanzas mientras atiende a mi suegro. Sonaba tan considerada, tan afectuosa, pero Malicia había estudiado administración. Sabía exactamente lo que hacía. Comenzó a manejar sus tarjetas de crédito, sus estados de cuenta, e incluso persuadió a Legado para que le otorgara un poder notarial en caso de cualquier eventualidad. Cuando su esposo falleció, Alma se percató de que Malicia conocía sus finanzas mejor que ella misma. Los $45,000 que le habían solicitado a lo largo de los años siempre venían acompañados de las mismas estratagemas. Primero Malicia lloraba, narraba relatos dramáticos sobre emergencias, oportunidades perdidas, necesidades perentorias. Si Alma vacilaba, Ceguera aparecía con su semblante de niño regañado. Mamá, Malicia solo desea lo mejor para la familia. Si Alma aún se resistía, venía la manipulación emocional. Alma, nosotros somos tu única familia. No confías en nosotros. Prefieres que extraños se queden con tu dinero cuando ya no estés. Y la frase que más le dolía: suegra, usted ya es mayor. Estos números la confunden. Permítanos ayudarla antes de que cometa un grave error.
La hicieron creer que padecía senilidad, que no podía gestionar su propio dinero, que sin ellos estaría indefensa. Durante 8 años, la convencieron de que era una carga, un estorbo, que debía agradecer tener una familia que la soportara. Hasta que Legado falleció y finalmente pudo ver la verdad. Mientras Alma recordaba su calvario, Malicia estaba viviendo el suyo en la delegación. Más tarde, Alma se enteró de toda la historia por el propio comandante Justicia, un hombre de 45 años, divorciado, padre de 3 adolescentes y con 20 años de servicio en la policía municipal. El comandante Justicia había adquirido la antigua casa de Alma hacía un mes. Tras un divorcio complicado, buscaba un lugar tranquilo para reconstruir su vida junto a sus hijos. La vivienda le había parecido ideal, espaciosa, en un vecindario seguro y con un precio justo, ya que Alma tenía urgencia por vender. Aquella noche, Justicia había llegado tarde del trabajo. Sus hijos estaban con su madre hasta el fin de semana, así que planeaba desempacar algunas cajas y organizar su nueva oficina. Eran las 9:30 de la noche cuando percibió ruidos extraños en la planta baja. Como policía experimentado, Justicia sabía diferenciar entre los sonidos habituales de una casa: tuberías, madera que se asienta y algo fuera de lugar. Lo que escuchaba, sin duda, no era normal. Cristales rompiéndose, muebles arrastrándose, golpes contra las paredes. Tomó su arma reglamentaria y descendió las escaleras sigilosamente. La luz de la cocina estaba encendida y podía oír a alguien mascullar maldiciones en voz baja. Al llegar a la puerta, no pudo dar crédito a lo que veía en sus ojos. Una mujer de unos 35 años, elegantemente vestida, destrozaba metódicamente su cocina. Malicia había roto todos los platos que Justicia había desempacado esa tarde. Había arrojado la comida del refrigerador, volcado la mesa del comedor y estaba intentando arrancar los azulejos de la pared con un martillo que había encontrado en el garaje. «Policía, manos donde pueda verlas», gritó Justicia, apuntándola con su arma. Malicia se giró con los ojos desorbitados. En su rostro se mezclaban furia y confusión, una expresión que Justicia recordaría durante años. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en la casa de mi suegra?» «Señora, esta es mi propiedad. Usted está cometiendo allanamiento de morada y vandalismo». Justicia mantuvo su arma apuntada mientras solicitaba refuerzos por radio. «Suelta ese martillo y ponte contra la pared». «No, esta es la casa de Alma Morales. Yo tengo derecho a estar aquí». Malicia parecía genuinamente desconcertada, como si no pudiera procesar la realidad. «Señora, yo compré esta vivienda hace un mes. Tengo las escrituras, los recibos, todo legal. La señora Morales la vendió y se mudó». Justicia se acercó lentamente, manteniéndola bajo control. «Ahora, explíqueme qué hace destrozando mi hogar». Cuando llegaron los refuerzos, encontraron a Malicia sentada en el suelo, llorando y repitiendo una y otra vez: «Ella me engañó, la vieja me mintió. Se suponía que yo iba a hacerla sufrir». El comandante Justicia calculó los daños: $15,000 entre electrodomésticos, vajilla, mobiliario y reparaciones necesarias. Malicia fue arrestada por allanamiento de morada, daños a propiedad privada y vandalismo agravado. Pero lo que más llamó la atención de Justicia fue la confesión espontánea de Malicia mientras la esposaban. «Todo esto es culpa de esa vieja manipuladora. Se llevó el dinero que nos pertenecía y ahora se hace la víctima». Justicia era un policía veterano. Había presenciado numerosos casos de violencia familiar y reconocía las señales cuando alguien había sido víctima de abuso económico. Malicia no hablaba como una nuera preocupada, hablaba como alguien que se sentía con derecho sobre el patrimonio de otra persona. Esa noche, mientras redactaba su informe, Justicia decidió hacer algo que normalmente no haría: buscar a la señora Alma Morales para contarle personalmente lo sucedido. A las 7 de la mañana siguiente, un toque desesperado en su puerta la sobresaltó. Era Ceguera, pero no el Ceguera exitoso y resuelto que conocía. Este Ceguera tenía profundas ojeras, la ropa arrugada
y una expresión de pánico que Alma no había visto desde que era niño, y se extravió en el mercado. «Mamá, tienes que socorrerme». Entró sin aguardar invitación, observando la nueva residencia de Alma como si fuera la primera vez que la veía. En realidad, era la primera vez que la veía. «Malicia está encarcelada. Alega que le tendiste una trampa. Dice que sabías lo que iba a hacer». Alma permaneció en el umbral, sin invitarlo a sentarse. Después de 35 años de ser su madre, de brindarle todo, de sacrificar sus propias aspiraciones por las suyas, su hijo acudía a su hogar solo cuando algo le urgía. «Buenos días, Ceguera. Yo me encuentro bien. Gracias por preguntar». Su tono fue más distante de lo que pretendía, pero ya no podía simular. «No tengo tiempo para cortesías. Necesito $30,000 para la fianza de Malicia». Ceguera deambulaba por la pequeña sala como un animal enjaulado. «Los niños están preguntando por su madre. No puedo explicarles que está presa». «Siéntate, Ceguera». Su voz emanó con una autoridad que la sorprendió. «Vamos a dialogar como adultos por primera vez en años. No quiero sentarme. Deseo que resuelvas este desorden que provocaste». Esas palabras resonaron como una bofetada. ¿Un desorden que ella provocó? «Ceguera, tu esposa irrumpió ilegalmente en una casa que no es mía. Destruyó $15,000 en propiedades de un oficial de policía y todo porque anhelaba arruinar mi cumpleaños. ¿Y la culpable soy yo?» «Sí, porque te mudaste como una ladrona sin avisarnos nada, como si fuéramos extraños». Su rostro se enrojeció de furia. «Ese dinero que posees debería ser nuestro. Papá trabajó toda su vida para legarnos algo». Ahí estaba. La verdad que había evitado afrontar durante años. Su hijo no la veía como su madre, la veía como un estorbo entre él y una herencia. «Tu padre trabajó toda su vida para asegurar mi porvenir, Ceguera. Fui su esposa durante 40 años. Lo cuidé cuando estuvo enfermo. Pagué sus medicamentos, sus médicos, sus noches en el hospital». Su voz titubeó, pero no por miedo, sino por una profunda tristeza. «Ese dinero es mío por derecho, por amor, por sacrificio». «Mamá, siempre fuiste egoísta», le gritó, y en ese instante, Alma vio al hombre en que se había convertido. «Tienes 67 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Nosotros tenemos gastos, tenemos hijos, tenemos futuro». Alma se dejó caer pesadamente en su sillón, el niño que había cargado en brazos, por quien se desveló con fiebre, a quien defendió de los maestros cuando se portaba mal. Ese niño había muerto en algún momento y ella no se había percatado. «¿Sabes qué es lo más lamentable de todo esto, Ceguera?», le preguntó, sintiendo cómo se le partía el corazón. «Que en 3 meses no te diste cuenta de que tu madre había desaparecido. 3 meses, hijo. No me llamaste, no me visitaste, no te preguntaste si estaba bien, si necesitaba algo, si me sentía sola». «Mamá, yo». No lo dejó terminar. Su voz ahora era firme. «En 8 años, cada vez que venían a mi casa, era para pedirme dinero, nunca para preguntarme cómo estaba, nunca para contarme de sus vidas, solo para ver qué podían obtener de mí». Ceguera se dejó caer en el sillón frente a ella, finalmente en silencio. «Y ahora vienes aquí después de que tu esposa cometió un delito, y tu primera palabra no es una disculpa, es una exigencia. ¿Quieres que pague su fianza como si fuera mi obligación limpiar sus errores?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero por primera vez en años no eran lágrimas de impotencia. Después de la partida de Ceguera, quien prometió resolver las diferencias entre ellos una vez que Malicia recuperara su libertad, Alma se encontró sola en su modesta casa. Por primera vez en meses, el silencio no le infundió sosiego. Por el contrario, le trajo una sensación de soledad tan abrumadora que temió sucumbir a ella. Se sentó en la penumbra de su sala, sin encender las luces, permitiendo que la realidad la golpeara con toda su fuerza. Su único hijo, el niño por quien había orado durante 5 años de matrimonio infructuoso, el que le hizo renunciar a su carrera de maestra, el joven por quien había trabajado turnos dobles para costear su universidad.
Ese hijo la consideraba un obstáculo. Las lágrimas brotaron como una tormenta. Lloró por los 40 años de matrimonio con legado, cuando eran felices, cuando Ceguera era pequeño y su familia parecía perfecta. Lloró por las ilusiones desvanecidas, por la nuera que creyó que la amaría como a una madre, por los nietos que ahora verían a su abuela como la antagonista de la historia, pero sobre todo lloró por la madre que había sido, en qué se había equivocado. Cuando Ceguera dejó de verla como su madre y comenzó a verla como una fuente de ingresos. Había sido demasiado complaciente, demasiado generosa, demasiado débil. Recordó cuando Ceguera, a sus 8 años, enfermó de neumonía. Pasó 3 semanas durmiendo en una silla junto a su cama de hospital, sin importar sus propias necesidades. Rememoró cuando cumplió 15 años y anhelaba una bicicleta costosísima que no podían permitirse. Legado y ella trabajaron horas extra durante meses para comprársela. Recordó su graduación universitaria, cuando la abrazó frente a todos sus compañeros y exclamó: «Todo lo que soy, se lo debo a mi madre». ¿Qué había sucedido con ese Ceguera? ¿Cuándo se transformó en este hombre que le gritaba por no proveer más dinero? A las 3 de la madrugada, Alma llamó a su hermana Guía, quien reside en Guadalajara. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que le recordara quién era antes de convertirse en la suegra acaudalada que todos deseaban explotar. «Alma, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?» Guía sonaba intranquila. «Guía, creo que he perdido a mi hijo». Le relató todo: la mudanza secreta, los fraudes descubiertos, el arresto de Malicia, la confrontación con Ceguera. «Ay, hermana», suspiró Guía tras escuchar su relato. «Ceguera siempre fue consentido. Mamá nos decía que le dabas demasiado. Pero ¿cómo pude engendrar un monstruo así? ¿Cómo pude fallar tanto como madre? Alma, escúchame bien. No fallaste como madre, fallaste como mujer al no establecer límites para ti misma. Hay una diferencia». Su voz era firme, pero afectuosa. Un hijo agradecido no chantajea a su madre. Un hijo que ama no permite que su esposa abuse de su madre. Ceguera optó por el dinero antes que por ti hace mucho tiempo. Pero son mis nietos, Guía. Si no resuelvo esto, nunca más los veré. ¿Y qué ejemplo les estás dando si cedes? Que está bien robar a los abuelos, que la familia puede abusarse mutuamente sin consecuencias. Guía tenía razón, pero el corazón de madre de Alma se resistía a aceptarlo. Alma, mañana despertarás y tomarás una determinación. O sigues siendo la víctima que entrega dinero a quien la maltrata, o te conviertes en la mujer fuerte que fue tu madre, que fue tu abuela, que llevas en la sangre. Tras colgar, Alma permaneció despierta hasta el amanecer, meditando en las palabras de su hermana. ¿Qué habría hecho su madre en su lugar? ¿Qué habría hecho su abuela, esa mujer de acero que crió a 6 hijos sola después de que su abuelo pereciera en la revolución? Cuando salió el sol, Alma tomó una resolución que lo cambiaría todo para siempre. A las 9 de la mañana, Alma se dirigió al despacho del licenciado protector, el abogado que la había asesorado con la venta de su casa. Era un hombre mayor, de confianza, que había conocido a su esposo durante años. «Licenciado, necesito contratar a un investigador privado. Quiero saber con exactitud qué han hecho mi hijo y mi nuera con mi dinero durante estos años. Alma, ¿está usted segura? Estas indagaciones pueden revelar verdades sumamente dolorosas. Licenciado, ya no me queda nada que perder. Mi relación con Ceguera está rota. Malicia está en prisión y necesito conocer la verdad absoluta antes de decidir mi próximo paso». El protector le recomendó a Verdad, un ex policía que ahora ejercía como investigador privado. Le pagó $8,000 por adelantado y le proporcionó toda la información que poseía: números de cuentas, fechas de los préstamos, nombres de los negocios donde Ceguera supuestamente había invertido. «Señora Morales, esto podría tardar entre 2 y 3 semanas. ¿Está preparada para lo que podamos descubrir?» «Joven, a mi edad ya no tengo tiempo para dulzuras. Deseo la verdad por muy dolorosa que sea».
Mientras esperaba los resultados, tuvo otra visita inesperada. Era el comandante Justicia, el nuevo dueño de su antigua casa. Señora Morales, espero no importunarla. Quería hablar con usted sobre lo ocurrido con su nuera. Comandante, no se preocupe. Malicia es responsable de sus acciones. Usted no tiene por qué disculparse por defender su propiedad. En realidad quería comentarle algo más. Justicia se mostró incómodo. Cuando arresté a la señora Malicia, hizo algunas afirmaciones muy reveladoras. Habló de dinero que supuestamente le pertenecía, de negocios, de planes para probar que usted no estaba mentalmente capacitada. La sangre de Alma se heló. ¿Qué dijo exactamente? Gritaba que usted había arruinado sus intenciones, que se suponía que para estas fechas ya tendría el control de sus finanzas. Mencionó algo sobre documentos firmados y médicos que corroborarían su incapacidad mental. Justicia extrajo una pequeña grabadora. Espero que no le moleste, pero registré su confesión. Como agente de la ley, he presenciado muchos casos de abuso financiero hacia personas mayores. Considero que esto podría resultarle útil. Alma escuchó la grabación con un horror creciente. La voz de Malicia, distorsionada por la histeria, pero clara en su contenido. Todo esto es culpa de esa anciana desquiciada. Se suponía que ya estaríamos tramitando su incapacidad. El doctor Sombra ya tenía listo el diagnóstico. Ceguera ya había falsificado su firma en los poderes. Ese dinero nos pertenece. ¿Ceguera falsificó mi firma?, preguntó con voz temblorosa. Eso fue lo que ella dijo. También mencionó algo sobre tarjetas de crédito a su nombre. Malicia permaneció sentada en el suelo, con el rostro descompuesto, las manos esposadas a la espalda, mientras repetía sin cesar su verdad alterada. Ella me mintió. Esa vieja me engañó. Yo solo quería que sufriera. El comandante Justicia, con la experiencia de sus años de servicio, la observaba. Los daños en la cocina eran cuantiosos, un estimado de $15,000 entre objetos destrozados y reparaciones necesarias. La mujer, ahora bajo arresto, había sido acusada de allanamiento de morada, daños a propiedad privada y vandalismo agravado. Pero lo que realmente capturó la atención del oficial fue el contenido de las palabras de Malicia, dichas en un arrebato de indignación. Todo esto es culpa de esa anciana manipuladora. Se apoderó del dinero que era nuestro y ahora se presenta como la víctima. Estas palabras resonaron con una frecuencia que el comandante Justicia, un experimentado oficial, reconocía. Había sido testigo de innumerables episodios de violencia doméstica y de casos donde el abuso financiero hacia adultos mayores era el protagonista. Malicia no hablaba como una nuera preocupada. Su discurso denotaba un sentido de propiedad sobre el patrimonio ajeno. Aquella noche, mientras redactaba su informe, Justicia tomó una decisión inusual: buscar a la señora Alma Morales para informarle personalmente sobre lo acaecido. Su intuición le decía que esta historia ocultaba una trama más profunda que un simple acto de vandalismo. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, un golpeteo frenético en la puerta de Alma la alertó. Era Ceguera, pero no el hijo triunfador y resuelto que ella conocía. Este Ceguera exhibía profundas ojeras, vestía ropa arrugada y su semblante reflejaba un pánico que no había presenciado desde su infancia, cuando se extravió en el mercado. «Mamá, tienes que echarme una mano». Ingresó sin esperar invitación, escrutando la nueva morada de Alma como si fuera la primera vez que la observaba. En efecto, era la primera vez que la pisaba. Malicia se encuentra detenida. Afirma que le tendiste una celada. Dice que sabías lo que ella pretendía hacer. Alma permaneció inmóvil en el umbral, sin invitarlo a sentarse. Después de 35 años de ser su progenitora, de haberle entregado todo, de haber sacrificado sus propios anhelos por los suyos, su hijo acudía a su casa únicamente cuando le sobrevenía una necesidad. «Buenos días, Ceguera. Me encuentro bien. Gracias por tu consideración al preguntar». Su tono fue más distante de lo que pretendía, pero ya no podía disimular.
No dispongo de tiempo para formalidades. Necesito $30,000 para la fianza de Malicia. Ceguera se paseaba por la pequeña estancia como un animal enjaulado. Los niños preguntan por su madre. No puedo explicarles que está recluida. Siéntate, Ceguera. Su voz se alzó con una autoridad que la sorprendió. Dialogaremos como adultos por primera vez en muchos años. No quiero sentarme. Exijo que enmiendes este caos que has provocado. Las palabras de Ceguera la golpearon con la fuerza de una bofetada. ¿Un caos provocado por ella? Ceguera, tu cónyuge, ingresó ilegalmente a una propiedad que no me pertenece. Ocasionó daños por $15,000 en bienes de un oficial de policía. Y todo con la intención de estropear mi cumpleaños. ¿Y yo soy la culpable? Sí, porque te mudaste sigilosamente como una ladrona sin informarnos, como si fuéramos extraños. Su rostro se enrojeció de ira. Ese dinero que posees debería ser nuestro. Papá trabajó toda su vida para legarnos algo. Ahí estaba, la verdad que había evitado confrontar durante años. Su hijo no la consideraba su madre. La veía como un obstáculo entre él y una herencia. Tu padre trabajó incansablemente para asegurar mi futuro. Ceguera. Fui su compañera durante 40 años. Lo cuidé en su enfermedad. Cubrí sus gastos médicos, sus visitas al doctor, sus noches en el hospital. Su voz temblaba, pero no por temor, sino por una tristeza inconmensurable. Ese dinero me pertenece por derecho, por amor, por sacrificio. Mamá, siempre fuiste egoísta, le gritó, y en ese instante, Alma percibió la transformación en el hombre que se había convertido. Tienes 67 años. ¿Para qué necesitas una fortuna? Nosotros tenemos responsabilidades, tenemos hijos, tenemos porvenir. Se dejó caer pesadamente en su butaca, el infante que había acunado, por quien se desveló con fiebre, al que defendió de los maestros por su mal comportamiento. Ese niño había desaparecido en algún punto del tiempo y ella no se había dado cuenta. ¿Sabes qué es lo más penoso de todo esto, Ceguera?, le preguntó, sintiendo el desgarro en su corazón. Que en 3 meses no te percataste de la desaparición de tu madre. 3 meses, hijo. No me llamaste, no me visitaste, no te inquiriste sobre mi bienestar, si necesitaba algo, si me sentía sola. Mamá, yo. No lo dejó concluir. Su voz, ahora firme, resonó. En 8 años, cada vez que venían a mi casa, era para demandarme dinero, nunca para preguntarme sobre mi estado, nunca para compartirme sus vidas, solo para ver qué provecho podían sacar de mí. Ceguera se desplomó en el sillón frente a ella, finalmente enmudecido. Y ahora apareces aquí después de que tu cónyuge cometiera un ilícito, y tu primera palabra no es una disculpa, sino una exigencia. ¿Pretendes que asuma la fianza como si fuera mi deber limpiar sus errores? Las lágrimas comenzaron a surcar sus mejillas, pero por primera vez en años no eran lágrimas de desamparo. Tras la partida de Ceguera, quien prometió reconciliarse con ella, una vez que Malicia fuera liberada, Alma se encontró en la soledad de su pequeña vivienda. Por primera vez en meses, el silencio no le proporcionó serenidad. Más bien, le infundió una soledad tan profunda que sintió que se ahogaría en ella. Permaneció sentada en la penumbra de su sala, sin encender las luces, permitiendo que la cruda realidad la golpeara con toda su fuerza. Su único hijo, el infante por quien había rogado durante 5 años de matrimonio infecundo, el niño por quien había abandonado su carrera de maestra, el joven por quien había trabajado turnos dobles para costear su educación universitaria. Ese hijo la percibía como un estorbo. Las lágrimas brotaron como una tormenta. Lloró por los 40 años de matrimonio con legado, cuando la felicidad reinaba, cuando Ceguera era pequeño y su familia parecía intachable. Lloró por las ilusiones perdidas, por la nuera que creyó que la amaría como a una madre, por los nietos que ahora verían a su abuela como la villana de la historia. Pero sobre todo, lloró por la madre que había sido. ¿En qué se había equivocado? ¿Cuándo Ceguera dejó de verla como su madre y comenzó a verla como una fuente de dinero? Había sido demasiado indulgente,
demasiado magnánima, demasiado vulnerable. Rememoró cuando Ceguera, a los 8 años, enfermó de neumonía. Pasó 3 semanas durmiendo en una silla contigua a su cama de hospital, ignorando sus propias necesidades. Recordó cuando celebró sus 15 años y anhelaba una bicicleta extremadamente costosa que no podían permitirse. Legado y ella trabajaron horas adicionales durante meses para adquirirla. Recordó su graduación universitaria, cuando la abrazó frente a todos sus compañeros y exclamó: «Todo lo que soy se lo debo a mi madre». ¿Qué había acontecido con ese Ceguera? ¿En qué momento se transformó en este individuo que le gritaba por no entregar más dinero? A las 3 de la madrugada, Alma se comunicó con su hermana Guía, quien reside en Guadalajara. Requería escuchar una voz familiar, alguien que le recordara quién era antes de convertirse en la suegra acaudalada que todos deseaban explotar. «Alma, ¿qué ocurre? ¿Te encuentras bien?». La voz de Guía denotaba preocupación. «Guía, creo que he perdido a mi hijo». Le narró toda la secuencia de eventos: la mudanza secreta, los fraudes descubiertos, el arresto de Malicia, la confrontación con Ceguera. «Ay, hermana», suspiró Guía tras escuchar su relato. «Ceguera siempre fue excesivamente consentido. Nuestra madre solía decir que le dabas demasiado. Pero ¿cómo pude haber creado un ser así? ¿Cómo pude haber fallado tanto como madre? Alma, escúchame con atención. No fallaste como madre, fallaste como mujer, al no establecer límites. Existe una distinción fundamental». Su voz era firme, pero llena de afecto. Un hijo agradecido no recurre al chantaje con su madre. Un hijo que ama no permite que su cónyuge abuse de su progenitora. Ceguera optó por el dinero por encima de ti hace mucho tiempo. Pero son mis nietos, Guía. Si no resuelvo esta situación, nunca más los veré. ¿Y qué clase de ejemplo les estás dando si cedes? Que es permisible robar a los abuelos, que la familia puede abusar mutuamente sin afrontar consecuencias. Guía tenía razón, pero el corazón de madre de Alma se resistía a aceptarlo. Alma, mañana despertarás y tomarás una determinación. O sigues siendo la víctima que entrega dinero a quien la maltrata, o te conviertes en la mujer fuerte que fue tu madre, que fue tu abuela, que llevas en la sangre. Tras colgar, Alma permaneció desvelada hasta el amanecer, meditando en las palabras de su hermana. ¿Qué habría hecho su madre en su lugar? ¿Qué habría hecho su abuela? Esa mujer de acero que crió a 6 hijos sola después de que su abuelo pereciera en la revolución. Cuando el sol asomó, Alma tomó una resolución que lo transformaría todo irrevocablemente. A las 9 de la mañana, Alma se dirigió a la oficina del licenciado protector, el mismo abogado que la había asistido en la venta de su vivienda. Él era un hombre de edad, de su entera confianza, que había conocido a su difunto esposo por años. «Licenciado, mi deseo es contratar a un investigador privado. Anhelo conocer con exactitud la totalidad de las acciones que mi hijo y mi nuera han emprendido con mi patrimonio a lo largo de estos años. Alma, ¿está completamente convencida? Tales investigaciones pueden desvelar verdades sumamente dolorosas. Licenciado, ya no tengo nada que perder. El vínculo con Ceguera está fracturado. Malicia se encuentra privada de libertad y necesito conocer la verdad completa antes de decidir mi proceder». El protector le recomendó a Verdad, un exoficial de policía que ahora se dedicaba a la investigación privada. Le entregó $8,000 en concepto de anticipo y le proporcionó toda la información que poseía: números de cuentas bancarias, fechas de los préstamos otorgados, nombres de los negocios donde Ceguera supuestamente había invertido. «Señora Morales, este proceso podría extenderse entre 2 y 3 semanas. ¿Está preparada para lo que podamos descubrir?» «Joven, a mi edad ya no tengo tiempo para ilusiones. Deseo la verdad, por dolorosa que ésta sea». Mientras aguardaba los resultados de la investigación, Alma recibió una visita inesperada. Era el comandante Justicia, el actual propietario de su antigua vivienda. «Señora Morales, espero no causarle inconvenientes. Deseaba conversar con usted sobre lo sucedido con su nuera».
Comandante, no se preocupe. Malicia es responsable de sus propios actos. Usted no tiene por qué disculparse por defender su propiedad. En realidad, quería revelarle algo más. Justicia parecía incómodo. Cuando procedía al arresto de la señora Malicia, ella emitió algunas declaraciones sumamente reveladoras. Se refirió a un dinero que supuestamente le pertenecía, a negocios, a planes diseñados para demostrar que usted carecía de capacidad mental. La sangre de Alma se heló. ¿Qué manifestó con exactitud? Exclamaba que usted había frustrado sus proyectos, que para este momento ya debería tener el control de sus finanzas. Mencionó algo sobre documentos firmados y doctores que confirmarían su incapacidad mental. Justicia extrajo una pequeña grabadora. Espero que no le moleste, pero registré su confesión. Como oficial, he sido testigo de numerosos casos de abuso financiero contra personas mayores. Creo que esto podría serle de gran utilidad. Alma escuchó la grabación con un horror creciente, anticipando la batalla que se avecinaba. La voz de Malicia, distorsionada por la histeria, pero clara en su mensaje, llenó el ambiente. Todo esto es culpa de esa vieja desquiciada. Se suponía que ya estaríamos gestionando su incapacidad. El doctor Sombra ya tenía el diagnóstico listo. Ceguera ya había falsificado su firma en los poderes. Ese dinero nos pertenece. ¿Ceguera falsificó mi firma?, preguntó Alma con voz temblorosa. Eso fue lo que ella articuló. También hizo mención de tarjetas de crédito a su nombre. 2 semanas más tarde, Verdad llegó a la casa de Alma con una carpeta que transformaría su existencia para siempre. Los resultados de su investigación eran abrumadores y desgarradores. Señora Morales, lamento informarle que sus sospechas eran correctas, pero la verdad supera con creces lo que usted imaginaba. Ceguera y Malicia habían obtenido 3 tarjetas de crédito a nombre de Alma, acumulando una deuda de $95,000. Habían utilizado copias de su identificación y comprobantes de ingresos falsificados. El dinero lo habían derrochado en viajes, un auto nuevo para Malicia y diversos negocios que en realidad eran esquemas piramidales. Pero hay más, continuó Verdad. Hallé pruebas de que estaban tramando declararla mentalmente incapacitada. Tenían citas programadas con un psiquiatra corrupto, el doctor Sombra, quien, por $5,000, estaba dispuesto a firmar cualquier diagnóstico. Y mi vivienda también la deseaban. Ya la habían hipotecado de forma ilegal, señora. Emplearon documentos falsificados para obtener un préstamo de $10,000 sobre la propiedad. Por eso tenían tanta prisa en que usted firmara nuevos poderes notariales. Alma se quedó sin palabras. Durante 8 años, mientras ella creía tener una familia que la amaba, ellos habían estado conspirando sistemáticamente para despojarla de todo. ¿Qué puedo hacer, verdad? Con estas pruebas, podemos presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero contra un adulto mayor. Estamos hablando de penas de 10 a 15 años de prisión para ambos. Esa noche, Alma no pudo conciliar el sueño. Tenía en sus manos las pruebas para destruir por completo a Ceguera y Malicia, pero también poseía el poder de edificar algo nuevo, algo mejor. Era el momento de dejar de ser una víctima y convertirse en la encarnación de la justicia. Al amanecer, la decisión era firme y clara. La mañana siguiente a la recepción de la investigación de Verdad, Alma se despertó, sintiéndose distinta, no físicamente, sino mentalmente. Era como si durante décadas hubiera contemplado el mundo a través de un cristal empañado, y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Se aseó, se vistió con sus mejores ropas y por primera vez en años se maquilló por completo. Cuando se miró al espejo, reconoció a la mujer que había sido antes de transformarse en la suegra sumisa que todos esperaban. Su primera parada fue en la entidad bancaria. Buenos días. Necesito conversar con el gerente acerca de un fraude en mis cuentas. El licenciado Herrera, director de la sucursal donde Alma había mantenido sus cuentas durante 20 años, palideció al ver la evidencia de las tarjetas de crédito falsificadas. Señora Morales, esto reviste una gravedad extrema.
Procederemos a bloquear de inmediato todas las cuentas asociadas con estos números. También notificaremos el fraude a las autoridades financieras. Licenciado, deseo ir más allá. Quiero transferir todos mis fondos a una cuenta nueva, en una institución bancaria diferente, con nuevos números y códigos de seguridad que solo yo conozca. Por supuesto, también le aconsejo que modifique todas sus contraseñas y pines de seguridad. Su segunda parada fue con el licenciado protector para modificar su testamento. El anterior, redactado cuando Ceguera era un hijo afectuoso, le dejaba todo a él. El nuevo sería radicalmente distinto. Alma está completamente segura de estas decisiones. Son bastante drásticas. Licenciado, durante 67 años he tomado decisiones pensando en los demás. Hoy las tomo pensando en mí. Su tercer paso fue el más doloroso. Visitó la escuela de sus nietos. Necesitaba verlos, explicarles que la abuela no había desaparecido, que los amaba, pero que las circunstancias iban a cambiar. Abuela Alma, sus nietos Aurora, de 12 años, y Renacer, de 9, corrieron hacia ella al verla en la salida de la escuela. «Hola, mis amores, ¿puedo conversar con ustedes un momento?» Los llevó a una cafetería cercana. Era crucial que escucharan la verdad de sus labios, no la versión distorsionada que sin duda les contarían en casa. «Niños, sé que sus padres les han dicho que la abuela se fue sin avisar. Quiero que sepan que eso no es cierto. La abuela se mudó porque necesitaba un lugar seguro». «¿Por qué mamá está en la cárcel?», preguntó Aurora con lágrimas en los ojos. «Porque cometió un error muy grande, mi amor, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Es verdad que ya no nos verás?». Renacer parecía tan pequeño, tan vulnerable. «Niños, escúchenme bien. Los amo más que a mi propia vida. Siempre serán mis nietos, siempre serán mi familia. Pero los adultos a veces hacemos cosas incorrectas, y cuando eso sucede, debe haber consecuencias». Les entregó su nuevo número de teléfono y su nueva dirección. «Si alguna vez me necesitan para cualquier cosa, me llaman. Siempre estaré aquí para ustedes». Esa misma noche, Verdad se comunicó con Alma con noticias importantes. «Señora Morales, tengo contactos en el Ministerio Público. Malicia saldrá bajo fianza mañana, pero enfrentará cargos muy serios. Con la evidencia que tenemos, también podemos procesar a Ceguera. Verdad, quiero que presentes todos los cargos, absolutamente todos, sin excepción. ¿Está segura? Ceguera es su hijo. Esto podría significar años de prisión para él». «Verdad, mi hijo murió hace años. El hombre que viene a mi casa a exigirme dinero es un extraño que comparte mi apellido. Hay algo más. El comandante Justicia quiere demandar civilmente a Malicia por los daños a su propiedad. Está dispuesto a llegar a un acuerdo si usted intercede. Dígale al comandante que Malicia debe cubrir cada $1 de los daños sin mi intervención, sin acuerdos, que afronte las consecuencias plenas de sus actos». Alma colgó el teléfono y se sentó a redactar una misiva, una carta dirigida a Ceguera que jamás enviaría, pero que necesitaba escribir para cerrar ese doloroso ciclo. «Ceguera, durante 35 años fui tu madre. Te entregué todo lo que poseía, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi afecto. Creí que estaba formando a un hombre íntegro, honesto, que me cuidaría en mi vejez, tal como yo lo hice en tu niñez. Me equivoqué. Crié a un hombre que roba a su propia madre. Hoy dejo de ser tu víctima. Hoy comienzo a ser tu consecuencia. Mañana daría inicio a la contienda, pero por primera vez en años, Alma poseía las armas necesarias. El día del juicio amaneció con una llovizna incesante que parecía reflejar la atmósfera tensa en el juzgado. Malicia había sido liberada bajo fianza 3 semanas antes, pero los cargos en su contra habían aumentado exponencialmente. Ya no solo enfrentaba vandalismo y allanamiento, ahora se le imputaban fraude bancario, falsificación de documentos y abuso financiero contra un adulto mayor. Ceguera llegó al juzgado junto a Malicia, ambos elegantemente vestidos, probablemente habiendo gastado dinero que no tenían en abogados costosos. La vieron entrar y Ceguera intentó acercarse, pero su abogado lo interceptó. «Tu madre no desea hablar contigo.
le dijo el licenciado protector con firmeza. Es mi madre. Tengo derecho a conversar con ella. Ceguera parecía desesperado. Señor Morales, su madre es la víctima en este caso. Usted es uno de los acusados. No tienen nada que dialogar. La expresión en el rostro de Ceguera al procesar las palabras, usted es uno de los acusados, fue algo que Alma jamás olvidaría. Hasta ese momento creía que solo Malicia estaba en problemas. El fiscal inició su exposición presentando las pruebas que Verdad había recopilado. Las tarjetas de crédito falsificadas, los documentos con firmas imitadas, los estados de cuenta que evidenciaban el robo sistemático durante 8 años. Señores del jurado, durante casi una década, los acusados Ceguera Morales y Malicia Sandoval ejecutaron un plan calculado para despojar a la señora Alma Morales de su patrimonio. No estamos hablando de errores o malentendidos. Estamos hablando de un fraude deliberado y sostenido contra una mujer de 67 años que confiaba en ellos como su familia. Cuando la llamaron al estrado, Alma caminó con la dignidad que había perdido durante años y que finalmente había recuperado. Miró directamente al jurado, evitando los rostros suplicantes de Ceguera y Malicia. «Señora Morales», le preguntó el fiscal, ¿puede explicar al jurado cómo se sintió cuando descubrió que su hijo y su nuera le habían estado robando durante 8 años? «Señor fiscal», respondió Alma con voz clara, «me sentí una tonta. Durante años me hicieron creer que era senil, que no podía manejar mis propias finanzas, que era una carga para mi familia. Ahora comprendo que era parte de su plan para hacerme sentir incapaz. ¿En algún momento sospechó lo que estaba sucediendo? Cuando mi esposo falleció y observé su comportamiento, no vinieron a consolarme o a ayudarme con el duelo. Vinieron con papeles de inversión y planes para mi dinero. En ese momento, comprendí que para ellos yo no era una madre o una suegra, era una cuenta bancaria. El instante más impactante llegó cuando el fiscal exhibió la grabación que el comandante Justicia había realizado la noche del arresto de Malicia. La voz histérica de Malicia inundó la sala. El doctor Sombra ya tenía listo el diagnóstico. Ceguera ya había falsificado su firma en los poderes. Ese dinero nos pertenece. Ceguera se puso de pie bruscamente. Esa grabación es ilegal. Malicia estaba en estado de shock. Señor Morales, siéntese, ordenó el juez. Su turno de hablar llegará cuando su abogado lo llame al estrado. Pero Ceguera no pudo contenerse. Mamá, míranos. Somos tu familia. ¿Vas a destrozar a tu propia familia por dinero? Silencio, gritó el juez. Una palabra más y lo expulsaré del tribunal. Alma se volvió hacia Ceguera por primera vez en el día. Ceguera, tú destruiste a esta familia el día que decidiste que yo valía más muerta que viva. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. El abogado de Ceguera y Malicia hizo un intento desesperado por presentarlos como una pareja joven, con dificultades financieras, que habían tomado dinero prestado con la intención de devolverlo. Pero las pruebas eran abrumadoras. Cuando presentaron la lista completa de fraudes, $95,000 en tarjetas de crédito falsas, $5,000 en préstamos jamás devueltos, la hipoteca ilegal de $10,000 sobre la antigua casa de Alma. Incluso su propio abogado lucía derrotado. El fiscal pronunció su alegato final. Señores del jurado, los acusados no robaron dinero, robaron la dignidad, la confianza y la paz mental de una mujer que los había amado incondicionalmente. Sustrajeron 8 años de la vida de la señora Morales, haciéndola creer que era incapaz, senil, una carga. Ese robo es más grave que cualquier cantidad de dinero. Cuando el jurado se retiró a deliberar, Alma se sentó en los pasillos del juzgado, por primera vez, sintiéndose completamente en paz. Independientemente del veredicto, había recuperado su dignidad. Ceguera se acercó por última vez. Mamá, por favor, retira los cargos. Podemos resolver esto en familia. Ceguera, le dijo suavemente, la familia se arregla en privado. Los crímenes se resuelven en los tribunales. El jurado regresó en 2 horas, culpables en todos los cargos. 6 meses después del juicio,
Ceguera fue sentenciado a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 3. Malicia recibió 4 años. Ambos fueron obligados a pagar una restitución completa de $260,000 entre fraudes, daños e intereses. Pero para Alma, la verdadera justicia se manifestó una semana después, cuando acudió al despacho del licenciado protector para estampar su firma en los documentos más trascendentales de su existencia. Alma está completamente segura de esta determinación. Una vez rubricado, no hay marcha atrás. Licenciado, jamás en mi vida he estado más convencida de algo. Había decidido donar $150,000, casi la totalidad de su herencia, al asilo de ancianos San José, un lugar que brindaba cuidado a personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Con esa donación, podrían erigir una nueva ala y contratar más personal de enfermería. Pero Alma, ¿qué será de usted? ¿Cómo subsistirá? Licenciado, me restan $30,000. Mi casa está pagada y percibo mi pensión gubernamental. Es más de lo que necesito para vivir con dignidad. Y más importante aún, es mío. Nadie puede arrebatármelo, manipularme para obtenerlo o hacerme sentir culpable por poseerlo. La ceremonia de donación se llevó a cabo en el asilo. Asistieron periodistas locales, el director del centro y algunas familias de los residentes. Por primera vez en años, Alma se sintió útil, valorada, respetada. Doña Alma, le dijo la directora del asilo, ¿por qué decidió realizar esta donación? Porque comprendo lo que se siente ser invisible para la propia familia. Estos ancianos merecen dignidad, atención y afecto en sus últimos años. Si mi dinero puede ofrecerles eso, entonces ha encontrado su propósito perfecto. Durante la ceremonia, Alma divisó a sus nietos entre el público. Ceguera había obtenido la libertad condicional y había llevado a Aurora y a Renacer. Los niños corrieron hacia ella al finalizar el evento. «Abuela, ¿es cierto que regalaste todo tu dinero?», preguntó Aurora. «No lo regalé, mi amor. Lo invertí en algo que me hace dichosa». «¿Ya no serás rica?», preguntó Renacer con preocupación. «Niños, su abuela nunca fue rica en dinero, pero siempre ha sido rica en otras cosas, en experiencia, en amor propio, en dignidad, y esas riquezas nadie me las puede arrebatar». Ceguera se aproximó con timidez. Se veía demacrado, envejecido. La prisión y los procesos judiciales le habían pasado factura. «Mamá, necesitamos hablar». «Ceguera, podemos hablar, pero bajo mis condiciones. Ya no soy la mujer que era. Entiendo que estés enojada, pero...». «No estoy enojada, Ceguera. La ira es un sentimiento muy intenso para alguien que ya no me importa como antes. Estoy decepcionada, y esa decepción me ha liberado». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que durante 35 años viví para ti, ahora vivo para mí. Durante décadas me preocupó ser una buena madre, ahora me preocupo por ser una buena persona. Pero somos familia, mamá». «Ceguera, la familia no se define por la sangre, se define por el respeto, el amor, la lealtad. Tú elegiste el dinero sobre todo eso, ahora vives con las consecuencias. Entonces, ¿no me vas a perdonar?». Suspiró, observando a este hombre que una vez había sido su bebé, su orgullo, su esperanza de futuro. «Ceguera, yo ya te perdoné. El perdón es para mi paz mental, no para tu comodidad. Pero el perdón no significa olvidar, no significa volver a confiar, no significa que las cosas regresen a ser como antes. ¿Y los niños? ¿Ellos también pagarán por mis errores?». «Los niños pueden visitarme cuando deseen, pueden llamarme, pueden pasar tiempo conmigo, pero bajo supervisión, en mi casa, con mis reglas, y si alguna vez intentas usarlos para manipularme, esa relación también concluirá». Ceguera comenzó a llorar. «Mamá, Malicia me persuadió. Yo no quería». «Ceguera, tienes 35 años. Ya no puedes culpar a otros por tus decisiones. Malicia no te forzó a falsificar mi firma. Malicia no te obligó a mentirme durante 8 años. Esas fueron tus decisiones». Lo vio alejarse con los niños, sabiendo que probablemente sería una de las últimas veces que dialogarían como madre e hijo.
Esa noche, en su pequeña casa, Alma se preparó una infusión y se sentó en su sillón favorito. Por primera vez en décadas, el silencio no le infundía temor, le otorgaba paz. Era un martes lluvioso de noviembre cuando el teléfono de Alma sonó. Reconoció el número. Era Ceguera. Hacía 3 meses que no tenía noticias de él, desde aquella conversación en el asilo. Dudó en contestar, pero su curiosidad superó su rencor. «Hola». Su voz sonó neutral, desprovista de la calidez maternal que alguna vez había prodigado. «Mamá, soy Ceguera». Su voz sonaba distinta, quebrada, como si hubiera llorado intensamente antes de realizar esa llamada. «Te escucho». «Mamá, Malicia me pidió el divorcio. Se fue con los niños a casa de su madre en Tijuana. Dice que todo esto es culpa mía, que arruiné nuestras vidas por seguir tus caprichos de vieja desquiciada». Alma no respondió. Después de meses de terapia con la psicóloga del asilo, había aprendido que los silencios a veces comunican más que las palabras. «Mamá, perdí el empleo. Nadie desea contratar a alguien con antecedentes penales por fraude. Perdí la casa, perdí el coche, lo perdí todo». Su voz se quebró por completo. «Y lo peor de todo es que perdí a mis hijos. Malicia les dice que soy un criminal, que por mi culpa la abuela los abandonó. ¿Y qué esperas que haga, Ceguera? No quiero dinero, mamá. Ya sé que no tienes. Solo quiero que sepas que tenías razón. Malicia me manipuló durante años, pero yo se lo permití. Yo elegí creer que merecía tu dinero más que tú. Yo elegí verte como un obstáculo en lugar de como mi madre». Por primera vez en meses, Alma sintió una punzada de dolor maternal, pero ya no era el mismo dolor ciego que la había dominado durante años. Era un dolor consciente, analítico. «Ceguera, ¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento?» «No entiendo, mamá». El arrepentimiento es cuando lamentas haber herido a otros. El remordimiento es cuando lamentas las consecuencias que tú mismo sufres. ¿De cuál estamos hablando? El silencio se extendió tanto que Alma pensó que había colgado. «Mamá, creo que de ambos. Me duele haberte lastimado, pero también me duele estar solo, sin dinero, sin familia. Al menos eres honesto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, no sé, empezar de nuevo? No como antes, pero algo». Alma se levantó de su sillón y caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer sobre su pequeño jardín. La pregunta de Ceguera pendía en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. «Ceguera, ¿sabes lo que he aprendido en estos meses? Que mamá, que el amor de madre no se extingue, pero se transforma. Durante 35 años mi amor por ti fue ciego, incondicional, destructivo. Te di todo sin enseñarte el valor de nada. Te protegí tanto de las consecuencias que nunca aprendiste a ser responsable. Mamá, yo». Alma no lo dejó terminar. Su voz era firme, pero no cruel. «Ahora mi amor por ti es diferente. Es un amor que anhela verte crecer, que desea que seas un hombre de bien, pero que ya no sacrificará mi dignidad por tu comodidad. Eso significa que hay una oportunidad. Significa que si verdaderamente quieres reconstruir algo conmigo, será bajo mis condiciones. No habrá dinero, Ceguera. No habrá préstamos, ni ayudas, ni emergencias que yo tenga que resolver. Tendrás que aprender a vivir con lo que tú mismo consigas. Entiendo, de verdad. Porque la primera vez que vengas a pedirme dinero para el alquiler o para los niños o para cualquier emergencia, esa será la última vez que hablemos. Mamá, ya no tengo derecho a pedirte nada, lo comprendo. Y hay otra cosa, Ceguera. Si deseas una relación conmigo, tendrás que asistir a terapia, no porque estés loco o seas una mala persona, sino porque necesitas comprender cómo llegamos a esta situación. ¿Tú también irías? La pregunta la sorprendió. Si eso contribuye a que entiendas lo que me hiciste, sí, pero será un proceso extenso, doloroso y sin garantías. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿alguna vez podrás volver a verme como tu hijo, o siempre seré el hombre que te despojó? Alma cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras.
Era la pregunta que ella misma se había formulado durante meses. Ceguera, mi hijo murió el día que falsificaste mi firma por primera vez. El hombre que me habla ahora es alguien que intenta renacer. No sé quién será ese hombre, si me agradará, si podremos construir algo juntos, pero si realmente estás dispuesto a hacer el trabajo, a afrontar la verdad, a cambiar, tal vez podamos descubrirlo juntos. ¿Cuándo podemos empezar? Cuando demuestres que lo dices en serio, cuando consigas empleo, cualquier empleo, cuando te hagas responsable de tu vida sin pedirle ayuda a nadie, cuando transcurran al menos 6 meses demostrando que puedes ser un hombre íntegro. Y mientras tanto, cada vez que sientas la tentación de tomar atajos, de mentir, de manipular, recuerda a dónde te condujo eso la primera vez. Alma colgó el teléfono con una mezcla de esperanza y tristeza. Quizás Ceguera podría cambiar, quizás no, pero por primera vez su paz mental no dependía de su decisión. Han transcurrido 2 años desde que contesté esa llamada iracunda de Malicia, y mi vida ha experimentado transformaciones que jamás imaginé posibles. Cada mañana me despierto en mi modesta vivienda, no con la angustia de inquirir qué nueva manipulación enfrentaré, sino con la quietud de saber que el día me pertenece por completo. Colaboro como voluntaria en el Asilo San José 3 días a la semana. Los residentes mayores me han enseñado que la edad no es sinónimo de invisibilidad, que la experiencia es sabiduría y que merecemos respeto sin importar cuántos años tengamos. Doña Carmen, de 89 años, me compartió una verdad que jamás olvidaré. Alma, nunca es tarde para comenzar a valorarte. Ceguera ha cumplido su promesa. Consiguió un empleo como chofer de reparto, una labor humilde que antes habría desdeñado por orgullo. Ha asistido a terapia durante 18 meses. Paga puntualmente la restitución que le impuso el tribunal y no me ha solicitado un solo dólar en todo este tiempo. Nos encontramos una vez al mes para tomar café. Nuestras conversaciones, aunque todavía incómodas, gradualmente se vuelven más sinceras. Malicia nunca regresó de Tijuana. Contrajo matrimonio nuevamente, con un hombre mayor que, según me informaron, también enfrenta problemas económicos. Algunas personas nunca aprenden de sus errores. Mis nietos me llaman cada semana desde allá. Aurora, ahora de 14 años, me confió en la última llamada. Abuela, mamá siempre habla mal de ti, pero yo recuerdo cómo nos cuidabas cuando éramos pequeños. Cuando sea mayor, quiero venir a visitarte. El asilo ha inaugurado su nueva sección. La denominaron Pabellón Alma Morales. Un honor que nunca esperé, pero que me llena de orgullo cada vez que veo la placa dorada en la entrada. 50 ancianos más tienen ahora un lugar digno donde pasar sus últimos años. He forjado nuevas amistades, mujeres de mi edad que, al igual que yo, aprendieron tarde en la vida que establecer límites no es ser una mala persona, sino ser sensata. Salimos a caminar los domingos, vamos al cine los miércoles y tenemos un club de lectura los viernes. Mi vida social es más plena ahora que cuando tenía una familia que me manipulaba. Económicamente, vivo con lo necesario. Mis $30,000, bien administrados, me durarán muchos años. Mi casa está saldada. Tengo mi pensión y, lo más importante, todo lo que poseo es mío. No necesito ocultar dinero ni mentir sobre mis gastos, ni sentirme culpable por adquirir algo que me agrade. La semana pasada, una señora de 58 años visitó el asilo para ver a su madre. Me relató su historia. Hijos adultos que la presionaban para vender su casa, que le pedían dinero constantemente, que la hacían sentir egoísta por no dar más. Sonaba tan familiar que me dolió el corazón. Señora, le dije, usted no les debe su dignidad a sus hijos. El amor verdadero nunca chantajea, nunca manipula, nunca genera culpa. Si sus hijos la aman, amarán su felicidad más que su dinero. Me dio su número de teléfono. Ahora brindo apoyo a otras mujeres mayores que atraviesan situaciones similares a la mía. Las acompaño a reuniones legales, las asisto en la organización de sus finanzas. Les enseño a decir no, sin sentirse malvadas. A mis 69 años finalmente comprendí algo esencial.
El respeto no se suplica, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el amor auténtico no precisa de chantajes para manifestarse. Si pudiera hablar con la mujer que fui hace 2 años, con aquella señora que lloraba en secreto mientras la despojaban de todo, le diría: Alma, vales más que tu dinero. Mereces más que migajas de afecto a cambio de tu patrimonio. Tienes derecho a vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulaciones. Mi historia no es única. Millares de personas mayores en México y en el mundo entero viven circunstancias semejantes. Hijos, nueras, nietos que ven a los abuelos como fuentes de dinero en lugar de seres humanos, con derechos y sentimientos. Pero también quiero que sepan que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para establecer límites, nunca es tarde para elegir la dignidad por encima de la conveniencia familiar. Hoy, mientras redacto estas líneas en mi pequeño escritorio, observando por la ventana mi jardín, que yo misma planto y cuido, puedo afirmar con absoluta certeza: soy libre, libre de chantajes, libre de manipulaciones, libre de la carga de ser la salvadora económica de adultos que no desean trabajar. Y si Malicia me escucha desde donde esté, quiero que sepa que su llamada furiosa aquella noche no arruinó mi cumpleaños como ella planeaba. Al contrario, me concedió la oportunidad de recuperar mi vida, porque a veces los errores de nuestros adversarios se transforman en nuestros mejores aliados. Mi nombre es Alma Morales. Tengo 69 años y esta ha sido la historia de cómo aprendí que nunca es tarde para empezar a respetarse a una misma. Aleluya.